Bendiciones, bienvenido al Centro Educativo Bíblico y Empresarial. Hoy vamos a compartir la materia dones espirituales. Sé que va a ser de edificación y de mucha enseñanza para todos nosotros. Y el tema número 1 de esta materia, dones espirituales, se titula Principios elementales en los dones espirituales. Y vamos a leer Romanos capítulo 12, versos 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Todos miembros los unos a los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si es el de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y 1 Corintios 12 también nos habla, vamos a buscarlo, 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 7 en adelante. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les dada espíritu, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe en el mismo Espíritu, a otros dones por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, profecía, discernimiento, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular como Él quiere. Entonces aquí podemos ver la unión que existe entre los dones espirituales y el cuerpo o el principio del cuerpo de Cristo. Esto es muy importante porque los dones espirituales no es para levantar el ego ni el individualismo, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 también habla de los dones ministeriales, dones de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Dice la palabra, si sigue leyendo, Efesios 4:12 y 13, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero lamentablemente muchas iglesias padecen lo que yo he llamado el síndrome de los corintios, que son iglesias que son fuertes en los dones, son fuertes en los ministerios, pero no tienen la revelación del cuerpo de Cristo. Y esto es porque vivimos bombardeados en una cultura individualista, en una cultura egoísta, en una cultura donde las personas se les enseñan, ve y busca tu sueño, y no se les enseña, no hay una verdadera enseñanza acerca del cuerpo de Cristo, de vivir en familia, de vivir en comunidad, de trabajo en equipo, sino que todos se enfocan en la figura o en lo personal. Entonces debemos romper con eso. La iglesia de los Corintios era una iglesia que se movía en los dones, hablaban en lengua, profetizaban. Era una iglesia muy, muy poderosa en los dones, pero el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, vamos a buscarlo, 1 Corintios capítulo 3, verso 1, dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablarlo como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni soy capaz todavía, porque soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no soy carnales y andáis como los hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolo, no soy carnales, que es Apolo, que es Pablo, sino servidores por medio de los cuales habéis creído, según lo que el Señor concedió a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Podemos ver aquí la iglesia
de los corintios que buscaban figuras, decía yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y andaban en contienda y en pleito ministerial, divididos, porque no entendían que todos somos parte de un mismo equipo. El apóstol Pablo los reprendió y les enseñó y le dice quién es Pablo, quién es Pedro, quién es Apolo, sino solo servidores por medio del cual a ustedes se les ha predicado el Evangelio. Cada uno tiene su función. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, esta obra en cuanto al crecimiento, es del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa mentalidad individualista. Ciertamente somos individuos, pero en toda nuestra vida vemos que no vivimos solos, vivimos en familia, nacimos en una familia de padre y madre, hacemos una familia cuando nos casamos, tenemos hijos, vivimos en una comunidad, y en cuanto a la iglesia se revela que somos una comunidad, somos un cuerpo, no tenemos una mentalidad de aislado y una mentalidad de solos. Pues hoy en día muchas iglesias se dividen porque enseñan a sus miembros moverse en los dones, pero no se les enseña la mentalidad del cuerpo de Cristo. Por eso cada quien quiere hacer lo que bien les parece. Y por eso el apóstol Pablo nos sigue enseñando. Y le sigue enseñando a la iglesia de los Corintios, nos enseña el día de hoy a tener esa mentalidad de equipo, esa mentalidad de unidad. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? O sea, Cristo no está dividido. Hay un solo lenguaje, hay un solo evangelio, hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay un solo Señor, hay un solo bautismo. Entonces esas divisiones por obras de la carne, como el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 dice: ustedes son unos niños, son unos carnales, porque andan en contienda, andan en pleito, andan en envidias ministeriales, celos ministeriales, que eso nosotros tenemos que romper para que podamos crecer en estatura y llegar a la plenitud de Cristo. Debemos aprender también que los dones espirituales no funcionan fuera del cuerpo de Cristo, porque allí está la vida de Dios. Si usted le corta un miembro, unas extremidades a un animal, esa extremidad se puede mover por un momento, pero luego, como está desconectado del cuerpo, llega un momento que muere. O sea, si son personas que quieren aislarse de la iglesia, que quieren aislarse del cuerpo de Cristo, al principio viven, pero después se mueren, porque la vida de Dios está conectada con el cuerpo de Cristo. Entonces es muy importante, cada miembro es importante. Si un cuerpo tiene manos y no ojos, ese cuerpo no tiene visión y las manos serían imprecisas para agarrar cosas. Así nosotros, como miembros del cuerpo, tenemos habilidades, funciones específicas, pero todo para el beneficio del cuerpo de Cristo. Vamos a estudiar algunos principios elementales de los dones espirituales. El primer principio es conocer de los dones espirituales en el cuerpo de Cristo. Te va a dar un concepto sano de ti mismo. Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, verso 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces Dios nos ha dado una medida de fe,
Dios nos ha dado una medida de dones espirituales y no podemos estar o no podemos ser orgullosos o soberbios y altivos. Tenemos que tener una mentalidad sana, porque si tenemos un alto concepto de nosotros mismos, caemos en vanagloria, caemos en soberbia, y ahí es donde nosotros hacemos daño al cuerpo de Cristo. El mismo Señor Jesús nos enseña que debemos aprender de Él a ser manso y humilde de corazón. Entonces también como miembros del cuerpo de Cristo tenemos una responsabilidad y una función específica en el reino de Dios. Romanos 12, verso 4. Dice, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, hay un cuerpo, hay muchos miembros y hay diferentes funciones. Y esa función es específica. Tenemos una responsabilidad personal en una función corporativa. Ahora, la manera de nosotros poder activar los dones espirituales es a través de la fe, dice la palabra del Señor en Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si nosotros vamos a ejercer los dones espirituales, tenemos que creer. ¿Y por qué? Porque el temor apaga los dones espirituales. Según de Timoteo capítulo 1, versos 7 al 8, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que avivar el fuego del don de Dios que fue impartido en Timoteo por el apóstol Pablo, que Dios no le había dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de fe, de amor y dominio propio. Entonces el temor apaga los dones. Una persona que está llamada a predicar la palabra y tiene temor no va a hablar por el miedo. Una persona que va a orar por un enfermo de repente tiene temor que no se va a sanar y no se sana porque tiene temor y tiene duda en su corazón. Así que si nosotros vamos a ejercer los dones, nosotros tenemos que tener fe en Cristo, que no es nuestra fuerza, sino que es el poder de Dios, y saber si en verdad nosotros tenemos esos dones. Nosotros no decidimos qué dones debemos tener. El Espíritu Santo reparte como Él quiere, como dice 1 Corintios 12:11. Nosotros podemos anhelar, podemos procurar los dones, pero el Espíritu Santo tiene la última palabra, porque no es lo que nosotros queremos ser, sino que es lo que el Señor ha determinado que nosotros seamos en el cuerpo de Cristo. El cuerpo no solo lo conforma un solo miembro, sino muchos. Es muchos miembros, muchas funciones, pero un solo cuerpo. Y otra cosa que debemos aprender, la mentalidad de cuerpo no guarda rencor ni tiene envidia de la función de otro. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versos 16 y 17. Dice, si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, no es porque yo me gané ser apóstol, sino porque Dios me llamó a ser apóstol. Dios me puso en la función que Él había determinado para mi vida. Cada uno tiene una función, cada uno Dios le dio una medida de fe, Dios le dio una medida de dones. Cuando aprendemos esto a profundidad, en nosotros no va a haber envidia, porque cada miembro es importante dentro del cuerpo de Cristo. Todos los miembros con sus dones no necesitamos los unos con los otros. 1 Corintios 12, verso 21 al 24. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro.
todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, servidores, salmistas, músicos, los que trabajan en la oficina, la administración, todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios y todos somos importantes. Ahora, la honra de un miembro es la honra del cuerpo de Cristo. Y el dolor de un miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, debe ser el dolor de todo el cuerpo. 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se unen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si yo recibo una franela, una camisa, todo el cuerpo está siendo honrado. Si un miembro del cuerpo de Cristo es honrado, todos nosotros somos honrados, así que no debemos tener envidia, no debemos tener celo de ninguna persona que sea honrada y que sea bendecida. Si un miembro está padeciendo dificultad, tenemos que orar los unos por los otros y tenemos que llevar las cargas los unos por los otros. Ahora, la combinación de los dones espirituales que tengas y el ministerio va a determinar la función en el cuerpo de Cristo, porque tus dones están conectados con tu vocación. Entonces, todos los creyentes tienen dones espirituales. Primera de Pedro, vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por todos los siglos. Todos tenemos dones espirituales y para que esos dones espirituales se puedan desarrollar necesitamos la palabra y necesitamos el poder del Espíritu Santo. Todos somos administradores de la gracia de Dios, todos somos administradores de los dones del Señor. Podemos tener más de 2 dones del Espíritu y podemos tener también no solamente un ministerio, sino varios ministerios, según la gracia que el Señor nos haya dado. Segunda de Timoteo, vamos a leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 11. Dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo era predicador, era evangelista, también era un apóstol que fue enviado a diferentes naciones a fundar iglesias y era un maestro de la palabra en cuanto a la gracia a los gentiles que no eran del pueblo de Israel. Entonces eso es muy importante saber para qué Dios nos ha llamado, saber los dones, saber la gracia que Dios nos ha dado para saber cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, la ignorancia de los dones produce un terrible daño en la vida cristiana, ya que si no se conocen los dones del Espíritu que Él nos ha dado, vamos a desconocer nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, si nosotros ignoramos acerca de los dones espirituales, no vamos a saber nuestra función en el cuerpo de Cristo, vamos a estar como perdidos, vamos a estar desubicados, vamos a estar sin propósito. Y si nosotros ignoramos los dones espirituales, a veces se van a manifestar, pero no lo vamos a saber identificar. Y si no lo sabemos identificar, nosotros vamos a saber cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo. Por eso es muy importante saber esta materia, porque esto nos va a ayudar a saber cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Una de las cosas importantes que debemos aprender
para nosotros operar en los dones espirituales es un principio, el principio del control consciente. El principio del control consciente. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 12, versos 2 y 3. Dice: sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces el don del Espíritu Santo se va a manifestar cuando la persona está consciente. Es decir, si alguien recibe el don de profecía, esa persona va a estar consciente de lo que dice, de lo que hace y de lo que habla. Si una persona habla en lengua, también va a estar consciente en su mente y puede controlar. Puede, el momento de callar, él calla; el momento de hablar, él habla en lengua. O sea, todos los dones van a operar la persona estando consciente. A diferencia de la brujería, cuando las personas están poseídas por los demonios, a esa persona se le olvida lo que hizo, lo que habló, lo que habló, lo que dijo, todo eso, lo que hace. Esa persona no tiene conciencia. Pues ahí podemos ver la diferencia cuando es los dones del Espíritu Santo y cuando es brujería y cuando es hechicería. Hace tiempo alguien me profetizó y yo le pregunté a esa persona que me dijera que me recordara lo que Dios me había dicho para anotarlo. Y esa persona me dijo: no me acuerdo de nada, yo estaba en otra parte. Entonces ahí me di cuenta que estaba operando bajo un espíritu de brujería. Entonces debemos nosotros tener mucho cuidado, porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y el Espíritu Santo siempre se va a manifestar en orden. Hay personas que dicen: no puedo dejar de hablar en lengua, o no puedo dejarme de mover de una manera extraña. Esto es mentira, porque la manifestación del Espíritu Santo nosotros la podemos administrar y controlar. 1 Corintios 14, verso 32, dice: el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios es un Dios de orden. El espíritu del profeta está sujeto al profeta, está bajo la administración del profeta, y Dios no es un Dios de desorden. Entonces, cuando las personas hay un ambiente de desorden, la gente se tira contra el piso, las personas empiezan a moverse de una manera desordenada, extraña, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a mover en el orden y va a traer paz a nuestras vidas. Esto es algo importante de saber. El Espíritu Santo se manifiesta en orden. Otro principio importante acerca de los dones es que toda manifestación del Espíritu Santo va a estar de acuerdo con la verdad acerca de Jesús, y tiene el objetivo de colocar a la gente bajo el señorío de Cristo y no bajo el señorío del don. O sea, los dones espirituales se van a manifestar para que la gente adore a Dios, para que la gente crezca en el conocimiento de Cristo. Y debemos entender que nosotros no somos los dueños de los dones, solo somos administradores de los dones espirituales. Otra cosa que debemos aprender, que los dones espirituales no son talentos naturales. Una persona puede tener el talento para cantar, pero eso no quiere decir que sea un salmista. Una persona puede tener buena oratoria, pero no con eso se quiere decir que sea un predicador o un maestro de la palabra, porque son dones del Espíritu, son dones que van por encima de lo natural, son dones sobrenaturales. Ahora vamos a estudiar las funciones universales en el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo, pero tenemos una función general que todos debemos cumplir y que todos debemos realizar. La palabra de Dios dice
en Marcos 16:15 que debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Y Mateo 28, 18, 19 dice que debemos hacer discípulos. También Hechos 1:8 dice que debemos ser testigos. Vino el Espíritu Santo sobre nosotros para ser testigos. Entonces, todos los miembros pueden predicar el Evangelio. Todos los miembros pueden consolidar, y por eso hacemos esta clase, para que cuando lo hagas bien. Todos los miembros pueden orar, pueden interceder. Todos los miembros, bajo la enseñanza y bajo la preparación de estas clases, pueden echar fuera demonios, pueden orar por enfermos. Esa es nuestra función general, pero todo bajo el orden, bajo los protocolos de la iglesia local, y eso va a traer mucha bendición a tu vida. Entonces, vamos a conocer un poco de los dones espirituales. Tema número 2, conociendo los dones espirituales. 1 Corintios 14, verso 12, desde el verso 1 Corintios 14, verso 12, del verso 7 en adelante, dice: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le da por el Espíritu sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otros fe, a otros dones de sanidades, al otro hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Y habla de los 9 dones del Espíritu. Son los dones del Espíritu. Como la palabra dice aquí, la palabra don o dones es la palabra griega carisma, que significa un don de gracia, un regalo gratuito, un regalo inmerecido. O sea, nosotros no nos ganamos por obra los dones. Dios los reparte de una manera gratuita. Es un favor inmerecido con el propósito de bendecir, edificar el cuerpo de Cristo. Hay 9 dones, según aquí 1 Corintios 12, versos 7 al 12, hay 9 dones del Espíritu, que es la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la fe, los dones de sanidad, de milagro, de profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Entonces podemos clasificar estos 9 dones primero en dones de inspiración o expresión oral, que son los diversos géneros de lengua, interpretación de lengua y profecía. Vamos a definir el don de diversos géneros de lengua. Se refiere a las lenguas para dar un mensaje a la iglesia cuando está acompañado con el don de interpretación de lengua. Estas lenguas o idiomas pueden ser lenguas angelicales o humanas. 1 Corintios 13, verso 1: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y Hechos 12, verso 4 al 11, cuando vino el Espíritu Santo, todos les escuchaban hablar en su idioma, partos, árabes, lenguas griegas, y todo el mundo se quedó sorprendido. Entonces, eso es una señal también del bautismo del Espíritu Santo. Es muy importante para nosotros poder movernos en los dones del Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo. Como dice Efesios 5:18, debemos ser llenos diariamente del Espíritu Santo. Tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que tener comunión con Dios, tenemos que llenarnos de la palabra, tenemos que santificarnos, apartarnos del pecado, ser llenos de Dios, y en ese momento van a fluir las lenguas del Espíritu. No es algo aprendido humanamente, sino que el mismo Espíritu va a poner las palabras en tu lengua. Va a haber una cooperación humana y divina. Van a estar las dos cosas. O sea, el Espíritu Santo se va a manifestar y tú vas a hablar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ponga. O sea, no es algo que aprendemos y tampoco nos vamos a quedar así callados y que el Espíritu Santo va a mover nuestros labios, no. Hay una cooperación divina humana. Así que en el nombre de Jesús declaro que recibes
Pon tu mano ahí en esta mano. Recibe el bautismo del Espíritu Santo. Se te activan los dones en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Te alabo, Señor. Entonces, diversos géneros de lengua, que es un mensaje acompañado con el don de interpretación de lengua. Para un mensaje de la iglesia, también el don de lengua es para edificación de tu espíritu, para que haya un refrigerio, haya un fortalecimiento en tu interior y Dios establezca misterios que van a ser revelados luego a tu mente. Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a leer. Dice 1 Corintios 14, verso 4. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que cuando tú hablas lenguas, te edificas. Edificación habla de crecimiento, habla de que tu hombre interior va a ser fortalecido. Y dice la palabra de Dios que el que habla lenguas extrañas habla misterios a Dios. Dice 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Tú hablas misterio, te edificas y debes pedir al Señor que te dé entendimiento de lo que tú estás hablando. Entonces eso habla de una edificación personal, pero también hay unas lenguas que vienen con un mensaje de Dios que debe ir acompañado con el don de interpretación de lengua. Mire lo que dice 1 Corintios 14:13. Por lo cual el que habla lengua extraña pide en oración poderla interpretar. O sea, si tú hablas en lengua extraña a nivel personal, pídele al Señor que te dé la revelación a nivel personal. Si alguien está hablando en lengua para dar un mensaje a la iglesia, pídele a Dios interpretación para que la iglesia sea edificada. Así es como trabaja el don de lengua con interpretación de lengua. ¿Qué es interpretación de lengua? Es el poder sobrenatural que permite revelar el significado de las lenguas para dar un mensaje a la iglesia. La interpretación de lengua no es una traducción, es una declaración de su significado. No es que una persona hable en lengua y la otra persona le va a traducir, no, es un mensaje general. Y la interpretación de lengua depende por completo del don de lengua. Vamos a hablar del don de profecía. Es un mensaje de Dios bajo la unción del Espíritu Santo para edificar, consolar y exhortar. Primera de Corintios 14, verso 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El don del Espíritu Santo no es para predecir el futuro. Habla de edificar, que es enseñar, que es levantar, que es animar, que es consolar, que es dar un consejo, es dar una dirección, pero no te habla de predecir. Ya el predecir habla del ministerio profético. Hay una diferencia entre el don de profecía y el ministerio de profeta. El don de profecía tiene estas tres funciones: exhortar, consolar y edificar. Pero el don de profecía el ministerio profético es algo más avanzado. Entonces, el don de profecía es algo momentáneo. Viene el Espíritu Santo y le das una palabra de consolación a alguien. Pero el ministerio profético ya es algo más constante. Los dones de revelación. Ya hablamos del don de inspiración, que es hablar en lengua, interpretación de lengua y profecía. Ahora vamos a hablar de los dones de revelación, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. La palabra de ciencia es la capacidad sobrenatural dada por Dios para el conocimiento de sucesos, propósitos de personas o cosas ocultas que por medios naturales serían imposibles conocerlo. O sea, por ejemplo, cuando el Señor hablaba con la mujer samaritana,
Señor le dijo en Efesios 4:18, busca a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Y él le dijo, ciertamente estás diciendo la verdad, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. ¿Cómo el Señor supo eso? A través de la ciencia o el don de ciencia, que nos revela cosas ocultas en las personas, así como en 2 de Reyes 5:26, cuando el rey de Siria tenía un plan de matar al rey de Israel, lo tenía una emboscada, y Eliseo le dijo al rey de Israel, no pases por ahí que es una trampa. Entonces el rey de Siria se enojó porque dijo, tenemos un espía que le dicen todos mis planes, y uno de sus siervos le dijo no, sino que el profeta Eliseo, por ciencia, conocimiento sobrenatural, Dios les revela tus planes más secretos. Amén. Entonces, propósitos de personas, sucesos, sueños y visiones. Cuando una persona tiene un sueño de algo que va a suceder, eso también es una palabra de ciencia. También cuando una persona, la palabra de ciencia puede trabajar con el don de sanidad, puede sentir o puede ver a personas con enfermedades muy específicas. Dice, aquí hay una persona con tal enfermedad y recibe sanidad. Eso también es el don de ciencia. Bendito sea el nombre del Señor. También es la palabra de ciencia revela sucesos, así como lo que pasó con el rey Saúl, que Samuel le dijo, ve a tal lugar y ahí te vas a conseguir con unos profetas y vas a ser ungido como rey de Israel. Entonces también revela sucesos, propósitos, cosas ocultas, sueños y visiones. Esa es la palabra de ciencia también. La palabra de ciencia es el conocimiento de la palabra. Dios nos ha revelado cosas que ojo no vio ni oído yo. Cuando una persona está leyendo una palabra y se le revela, eso es una palabra de ciencia. Eso lo llamo yo ciencia de la palabra. También otro don espiritual es la palabra de sabiduría, que es la capacidad sobrenatural para la aplicación del conocimiento de Dios. O sea, la ciencia trabaja con sabiduría. Por ejemplo, el faraón tuvo un sueño donde vio 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Las 7 vacas flacas se comían a las vacas gordas. Dios le reveló a José en Génesis 41, verso 29 al 36, que las vacas gordas eran 7 años de abundancia, las vacas flacas eran 7 años de escasez. Así que José tuvo un plan, le dijo al faraón, guarda en los 7 años de abundancia el 20% de todo de todos tus ingresos. Cuando llegue la escasez, vas a tener abundancia en medio de la escasez. Eso es sabiduría. Entonces la sabiduría es para dar estrategia. Sabiduría también es para dar interpretación a los sueños. La palabra de ciencia son sueños revelados y la palabra de sabiduría es para revelar la interpretación de ese sueño. Entonces hay diferencia entre el don de sabiduría y el don de ciencia. La sabiduría y la ciencia trabajan juntos. Por ejemplo, cuando el faraón, Nabucodonosor tuvo un sueño, pero se le olvidó ese sueño. Le dijo a los magos y adivinos que querían que ellos le contaran sus sueños que se le había olvidado. Era algo imposible. Daniel oró, te lo puede leer en Daniel capítulo 2. Dios le reveló qué soñó el rey Nabucodonosor y le reveló su significado. O sea que en el profeta Daniel se manifestó sabiduría y se manifestó ciencia. Estos dos dones, sabiduría y ciencia, se mueven mucho en la persona que tiene el llamado de profeta. Y el discernimiento de espíritu, que es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para entender, ver y penetrar en el mundo espiritual. O sea, una persona que tiene este don sabe cuando el Espíritu de Dios está hablando, sabe cuando es el corazón del hombre, que no es Dios, sino que es el hombre mismo que está diciendo las cosas,
y sabe cuando es un espíritu inmundo. Por ejemplo, si leemos Hechos 16, versos 16 al 18, había una mujer que tenía un espíritu de adivinación y le dijo a Pablo y a Silas: estos son hombres de Dios que predican el Evangelio. Estaba diciendo una verdad, pero con un espíritu incorrecto. Así que Pablo discernió el espíritu y lo echó fuera. Entonces ese es el discernimiento de espíritu que nos libera del engaño, nos hace saber cuando una manifestación viene de Dios, cuando alguien viene de Dios o cuando alguien no viene de Dios. Es cuando tú ves a una persona que se te acerca, quiere compartir contigo, pero hay algo dentro de ti que dice que no, apártate. Ese es el discernimiento de espíritu. Puedes ver que esa persona aparentemente parece buena, pero dentro de ti sientes una inquietud, sientes temor, no sientes comunión con esa persona. Es el Espíritu Santo que te está diciendo que esa persona es una persona incorrecta. Entonces ya hablamos de los dones de inspiración, hablamos de los dones de revelación. Ahora vamos a hablar de los dones de poder, que es el don de fe, que es la habilidad sobrenatural para creer en Dios sin reserva alguna, para combatir la incredulidad y para enfrentar circunstancias adversas confiando en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es la capacidad también sobrenatural para hacer cosas grandes en tiempos de dificultades. O sea, el don de fe, por ejemplo, en el tiempo, Primera de Reyes 17, en el tiempo de hambre, en el tiempo de necesidad que estaba Israel por causa de la idolatría de Acab y de Jezabel, Dios le dio una fe sobrenatural a Elías. Elías el Señor le dijo: ve a este río, y en el río tenía agua y Dios enviaba unos cuervos para alimentarlos a Elías. Entonces, en tiempos de necesidad y de crisis, de sequía, Elías tenía provisión. Después Dios le dijo a Elías: ve a esta viuda que te va a sustentar, y las viudas eran pobres. Era algo totalmente ilógico, y Dios hizo que Elías multiplicara el aceite y la harina, y en todo Israel había escasez, pero en la casa de la viuda de Sarepta, por causa de la fe y de la palabra profética, había abundancia. Entonces, el don de fe nos ayuda en momentos de crisis, en momentos de dificultades, a tener abundancia, a tener bendición, a ver la mano de Dios a favor de nuestras vidas. Entonces, el don de fe también es el don de visionario. Cuando alguien tiene proyectos, cuando alguien tiene sueños en cuanto a la obra de Dios para hacer cosas grandes, aún sin tener los recursos. El don de milagro es que se rompen las leyes naturales para una manifestación sobrenatural. Así como Jesucristo caminó sobre las aguas, podemos ver el don de milagros manifestándose en el Señor. Y el don de sanidad, cuando aquí en 1 Corintios 12:9 dice dones de sanidad, habla de diferentes manifestaciones de los dones espirituales. Entonces, en estos dones se manifiesta mucho el ministerio evangelístico, ministerio de apóstol y aún de profeta. Y también están los dones de Cristo. Vamos a leerlo un momento, que eso lo vamos a ver la semana que viene. Efesios capítulo 4, verso 7 dice: pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva y dio dones a los hombres. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Habla de los 5 dones de Cristo, que son los 5 ministerios que estaremos compartiendo en la semana que viene, que sé que va a ser de bendición. Vamos a hablar un poco brevemente de los dones del Padre. Hablamos de los dones del Espíritu Santo. Efesios 4, del verso 7 al 11, habla de los dones de Cristo. Y Romanos 12,
Romanos 12, versos 6 al 8, que es el texto que leímos al principio, nos habla de los dones del Padre. El primer don es el don de servicio, Romanos 12, 7. Dice, si es el de servicio, en servir. El don de servicio es la capacidad especial que Dios da para hacer determinadas tareas para la administración de otros. Una persona que tiene el don de servicio va a servir con alegría, va a servir con una sonrisa en sus labios, se va a apasionar para servir a otro, para ayudar a otro. Y una persona que tenga el don de servicio nunca se va a sentir como una persona menos, sino que se va a sentir alegre, porque en el reino de Dios mayor es aquella persona que sirve. Pero si una persona está en los servidores y siempre tiene una cara de amargado, bravo, molesto, diciendo yo no soy cachifo de nadie y todas esas cosas, esa persona no tiene el don de servicio, porque el don de servicio es algo sobrenatural, que la persona sirve con alegría, con pasión, lo hace sin pedir nada a cambio, porque tiene ese don de servicio. El segundo don es el consejo, exhortación, Romanos 12, verso 8. El que exhorta en la exhortación, que es el don de consejo, que es la capacidad espiritual que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo para amonestar, estimular, consolar o aconsejar a otros miembros, a dar una palabra de sabiduría a otros miembros del cuerpo de Cristo. Esto no es psicología, sino que es algo sobrenatural, y esa persona que da consejo, que tiene ese don, lo hace con alegría también. No todos estamos llamados a aconsejar, sino los que Dios ha escogido para esa obra. Y Romanos 12:8 dice, el que reparte con liberalidad el don de dar, que es la capacidad especial que Dios da a personas del cuerpo de Cristo para ser columnas financieras del reino de Dios y aportar grandes cantidades para la extensión del cuerpo de Cristo. También el don de dar es para ayudar a la iglesia, ayudar a los ministros y ayudar a la gente necesitada. Esa persona que tiene el don de dar son gente próspera, son gente bendecida, que Dios les bendice para bendecir. Número 4, el don de dirección o de liderazgo, Romanos 12:8. El que preside con solicitud. Es la capacidad para disponer metas objetivas concernientes a propósitos divinos y los transmite para que otros sean de una manera, lo acepten y cooperen. Un don de liderazgo, una persona que siempre está adelante, siempre esa persona tiene una capacidad para organizar, para planificar, y siempre las personas lo siguen porque tienen un don de liderazgo. Y también está la misericordia. Dice, el que hace misericordia con alegría, que es la capacidad especial que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo para tener compasión de la gente más necesitada, y hacen tareas como ayuda social, visitación de gente enferma, gente más que todo de la familia, de la fe, gente que necesita ayuda, gente que necesita ayuda financiera, gente que necesita ayuda social. Son los que tienen el don de misericordia y te están llamados a hacer esa obra a las demás personas. Y para hacer eso hay que tener el don. Si la persona no tiene el don, no lo puede hacer. También está el don de enseñanza. Dice Romanos 12:7, el que enseña en la enseñanza. Esto habla de un nivel de don en cuanto a la enseñanza, que no habla del don de maestro de Efesios 4:11, que es un nivel inferior al don de maestro. Pero esta persona tiene la habilidad para explicar verdades recibidas por Dios de una manera muy sencilla, donde todo el mundo puede aprender. También está el don de la administración. Vamos a leerlo, 1 Corintios 12:28. Dice, Dios puso primeramente en la iglesia
apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que ayudan y los que administran. Los que administran es la capacidad especial que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo para organizar, planificar, dirigir, supervisar planes, proyectos con el fin de que se hagan una realidad. Este don de administración, organización, el modelo es José, el hijo de Jacob, como él planificó, como él organizó para que en los tiempos de abundancia poder guardar el grano, poder guardar el agua, para que en el tiempo de sequía Egipto podía tener comida. Ahí podemos ver el don de administración. El don de administración y de planificación lo tiene mucho mi esposa. Planifica, organiza, tiene ese don poderoso. También el don de ayuda, los que ayudan, dice 1 Corintios 12:28, que es la capacidad sobrenatural que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo para interceder, para orar por largos periodos, y una intercesión profética, una intercesión del Espíritu. Son personas que pueden pasar horas orando y no se cansan, tienen ese don de intercesión. Amén. El don de ayuda, que es la capacidad para ayudar a los que están en puestos de liderazgo. La hospitalidad, Romanos 12, versos 9 al 13. Son personas que son buenos anfitriones, que en momentos donde se necesita hospedar a alguien, hospedan a las personas. Trabajos manuales que con sus manos ayudan a la iglesia, en el servicio de la iglesia. El don de salmista, 1 Corintios 14:26, que utilizan sus voces para cánticos de alabanza, dirigen al pueblo en la alabanza y adoración, tocan instrumentos con gracia y emoción y componen cánticos nuevos, cánticos proféticos. Entonces, los dones de Dios son manifestados de acuerdo a la necesidad de cada iglesia local. No es de sorprender que los dones se manifiestan en la iglesia de Roma era diferente a los que se manifestaban en la iglesia de los Corintios. Aunque hay dones que no varían, como los ministerios, los dones del Espíritu Santo se van a manifestar de acuerdo a la necesidad. ¿Cómo nosotros podemos descubrir, ya con esto terminando, cómo nosotros podemos descubrir y desarrollar los dones espirituales? Primero, vamos a abrir nuestro corazón a través de la oración. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ora a Dios y pídele: Señor, revélame cuáles son mis dones, revélame cuál es mi ministerio. Eso es lo primero. Ora a Dios. Si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, ora para recibirlo y que el Señor te guíe para que sepas cuáles son tus dones. Número 2, conozca acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12:1. Hermanos, no quiero que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Aprende esta clase, escúchala varias veces, para que veas, para que te identifiques, porque cuando tú sabes de un don, te identificas con ese don. Número 3, pon atención a los resultados. Si te dicen que eres maestro, si tú dices que eres maestro, pero no te gusta estudiar, no te gusta comprar libros, no eres ningún maestro. Si dices que eres evangelista, pero no te gusta predicar a las personas, no te gusta orar por los enfermos, no eres evangelista. Porque una persona que es evangelista va a tener pasión por las almas, va a tener pasión por predicar. El que es maestro va a tener pasión por estudiar. El que es profeta va a tener pasión por interceder, por profetizar. Entonces tienes que poner atención a qué resultado y qué frutos tú das, porque por tus frutos te van a conocer. Cuarto, tienes fuego en lo que haces. O sea, si tú tienes un fuego por servir, es porque eres un servidor. Si tienes un fuego por cantar, lo haces bien, y ves el testimonio de las otras personas que dicen: wow, cuando tú cantaste sentí la unción de Dios, la gracia de Dios, es porque ese es tu don. O sea, de acuerdo al fuego, a la pasión con que tú le pones a las cosas, ahí te vas a identificar cuál es tu don y cuál es tu ministerio. Y tienes que recibir la confirmación de las autoridades de la iglesia. Y también tienes que desarrollar
ese don. Si tienes el don de sanidad, tienes que estudiar acerca del don de sanidad, de los ministerios que ministran sanidad. Si es el de profecía, tienes que crecer en el conocimiento, tienes que ejercer ese don, tienes que desarrollarlo para que puedan crecer, porque los dones son entregados, pero nuestra responsabilidad es desarrollarlo. Y también debemos desarrollar o debemos madurar, porque dones sin madurez nos trae bastante problema. Tenemos que ser maduros en el carácter para poder ejercer los dones. Dios nos llama, después Dios nos capacita, Dios nos establece, Dios nos envía. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Tenemos que estar preparados, tenemos que capacitarnos para ejercer y ser una bendición cuando ministremos el don a otras personas. Vamos a orar. Padre, gracias, tú eres bueno, tú eres poderoso, Señor. Te pedimos entendimiento, revelación, Señor, acerca de los dones espirituales, para que nosotros podamos funcionar correctamente, Señor, dentro del cuerpo de Cristo. Bendigo a cada persona, Señor, a cada alumno. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima clase.